sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Loren, sentado aquí enseguida de mí, y el doctor Jimmy Dupree, Harris Reagan, y también ustedes. Y estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Y la campaña comienza en un par de días, ¿verdad? De hecho, las sesiones pre-campaña ya comenzaron. Tuvimos un día entero ayer de servicios pre-campaña, hermano Swagger, de 1 a 2, 2:30 y a las 6:30. Mismo itinerario el día de hoy para los que estén aquí en Baton Rouge. De hecho, no, yo estoy conduciendo el servicio del jueves en la mañana y el domingo en la noche en la campaña. Así que tendremos unos hermanos excelentes enseñando y predicando. El martes es el día de hoy. Si ponen el itinerario en pantalla, se los podré leer de 1 a las 2, Sean Murphy, a las 2:30, Dale Usey, a las 6:30, Dave Watts, y el miércoles comenzamos con Johnny Josh Rosenstern. ¿Usted los conoce? No los conozco muy bien. Suena como que son judíos. Y de 10:30 a las 11:30, el doctor Dupree. Cherokee dice. Cherokee, no judío. Oh, bueno, mitad y mitad, algo así. Va a tener que explicarme eso después, pero sí, le dejaré eso en paz. Bueno, de cualquier manera, el servicio de campaña tendrá, inicio el miércoles, el primer servicio, miércoles a las 7 p.m., Gabriel. Yo el jueves a las 10, Don Paul Gray, el jueves a las 2 p.m., también Tommy Bates. A las 7 p.m., Joseph, a las 2 de la tarde el jueves, Donnie a las 10 de la mañana el viernes, Jimmy Swaggart lo conozco, creo, el viernes en la noche, Gabriel una vez más, el sábado en la mañana, Paris Reagan a las 2 p.m. está aquí con nosotros, y el domingo en la tarde, el sábado en la tarde, Tim Hill a las 7 p.m., Donnie Swaggart a las 10 a.m. del domingo y yo a las 6 p.m. Estamos creyéndole a Dios por un mover y un derrame de su Espíritu Santo. Yo he estado muy emocionado acerca de esta campaña. A diferencia de muchas otras en el pasado, siempre me emociona la campaña, pero siento como que va a haber algo muy especial que ustedes no se pueden perder. Así que si pueden llegar aquí a unos servicios, se lo animamos, los motivamos. Es algo ver en televisión, pero es completamente diferente estar aquí en persona. Versículo 30, tratamos con esas dos programaciones atrás, ya tratamos con esto, pero realmente es un versículo muy especial. Dave, adelante, por favor. ¿Pero qué dice la Escritura? Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava y a su hijo. El nacimiento de la nueva naturaleza exige la expulsión de la vieja. Es imposible mejorar la vieja naturaleza. Debe de ser expulsada, es decir, colocada en una posición inactiva. Solo puede ser hecho cuando el creyente evidencia la fe constante en la cruz, que entonces da libertad de acción al Espíritu Santo para producir esta obra tan necesaria. Porque no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo da una ilustración dramática del conflicto irreconciliable entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. Adelante con el último versículo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, Agar, Ismael y la ley. sino de la libre. Nosotros no somos hijos de la ley, sino más bien hijos de la fe. Y Pablo constantemente está poniendo a un lado las obras y la ley. Lo está poniendo a un lado diciendo que no le va a ayudar de ninguna manera. Y es una realidad hoy en día, damas y caballeros, no le va a ayudar en lo absoluto. Pero aún así es lo que la mayoría de las personas tratan de usar, y me refiero a los cristianos, tratan de usar eso para vivir para Dios, y eso es obras. Y Dios requiere una cosa de nosotros, y es fe. Fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la llave o lo importante, la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nuestras vidas y corazones
dando victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y así es la manera como Dios opera y es la única manera como lo opera. Él no opera de ninguna otra manera. No es una pregunta de que yo voy a tratar. Usted está perdiendo su tiempo realmente si usted trata de operar por la idea de las obras. Eso no va a funcionar. Y la manera de Dios es fe, pero tiene que ser fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, eso no es algo difícil hacerlo. Así que, ¿por qué es que la mayoría de las personas lo ignoran? Y bueno, la mayoría, yo creo, ellos funcionan, operan en medio de ignorancia. Ellos no saben y consecuentemente tratan de hacer lo que ellos piensan que es correcto y ven a otras personas haciéndolo. En otras palabras, tratan de tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo en sus vidas a través del ayuno, a través de, bueno, sé que un hermano me dijo el otro día, memorizaré un versículo cada día y eso resuelve mi problema, cualquiera que haya sido, y no es así. Ahora, no me malinterprete, el ayuno es bíblico y eso va a bendecir a la persona que participa de él. El memorizar versículos, yo lo hago todo el tiempo, no tanto como debería o como antes, pero definitivamente es algo muy bueno que le va a ayudar y le va a bendecir. Pero el problema es el pecado y esas cosas no le van a dar victoria sobre el pecado. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí, que realmente no le va a ayudar a vivir para Dios. Y nosotros lo hemos dicho anteriormente que la iglesia moderna realmente ha sido así, creo que todo el tiempo, realmente no sabe cómo vivir para Dios. Funciona de todas las maneras incorrectas. De una posición de obras, la esclava debe de ser echada, no puede permanecer. Pero aún nosotros tratamos de vivir para Dios por medios o a través de la mujer esclava. Y nosotros pues no podemos hacer eso, no es posible. Lo que Dios requiere de nosotros es simple, fácil, entendible, pero nosotros hacemos algo difícil de ello. Lo difícil es lo que tratamos de producir nosotros mismos, pero lo que Dios produce, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso es un hecho, damas y caballeros, tratando del propio tema que Pablo está mencionando acá. Sí. Hermano Swagger, ya hemos tratado esto, pero tiene que declararse una y otra vez. Cuando hablamos de la exposición de la naturaleza pecaminosa o la expulsión de ella, hablamos de echar fuera a la esclava y a su hijo. Y no estamos hablando de erradicar la naturaleza pecaminosa. Eso no puede suceder hasta el arrebatamiento, hasta que hayamos recibido una forma glorificada. No estás hablando de matar a la mujer esclava, ¿verdad? Bien dicho, sí. Simplemente significa, y usted lo ha dicho en las notas, lo ha leído, lo hemos dicho una y otra vez, pero lo quiero volver a decir. La naturaleza pecaminosa debe ser puesta de una manera ineficaz, queriendo decir que en la salvación el dominio de la naturaleza pecaminosa, y Pablo nos enseñaría en Romanos 6 que la naturaleza pecaminosa opera como un rey en el trono del corazón. Él también diría en Romanos 7 que cuando la naturaleza pecaminosa esté obrando activamente, obra en la humanidad todo tipo de deseo maligno. Si ustedes esperan ser cambiados, esa influencia tiene que detenerse y eso es lo que la cruz nos da. Nuestra fe en Ujú. Cristo Sí detiene es, la influencia y la fuerza de corrupción de la naturaleza sí es. pecaminosa y no la erradica, pero sí, podemos decirlo, lo deja a un lado de una manera inferior a la naturaleza nueva, el poder del Espíritu Santo y la en el ser humano regenerado y recreado en Cristo. Y de allí operamos. Si cambiamos el objeto de nuestra fe, lo que hacemos es que volvemos a conectarnos a la naturaleza pecaminosa y tenemos que decirlo de manera cuidadosa, pero es la única analogía
que puedo pensar. Nos volvemos a conectar a ella y puede volver a obrar y ahora el creyente queda, como dijo el hermano Bob Cornell, desde hace muchos años miserablemente salvo, porque una influencia de la naturaleza pecaminosa nos lleva hacia las cosas de Dios y la naturaleza pecaminosa ahora crece y comienza a corromper otra vez, así que está esa fuerza de corrupción peleando contra la fuerza de... Mm, Y eso no es el cristianismo normal, no es como Dios lo diseñó, Él lo diseñó para que la naturaleza pecaminosa aún, o la naturaleza pecaminosa quede quieta y la naturaleza divina por el Espíritu Santo, la nueva naturaleza corrija lo que ha sido el resultado de la caída. Entonces, para que nosotros podamos ser cambiados, nuestra fe tiene que permanecer en Cristo y el crucificado para poder ujú. detener el poder de la naturaleza pecaminosa y la influencia de la naturaleza pecaminosa y experimentar el impacto del Espíritu Santo. Y por esto es que el objeto de fe es tan vital. La única manera que la naturaleza pecaminosa puede ser limitada, parada, que puede ser puesta a un lado, no está muerta, es casi como si estuviese muerta y debería de ser así, Sí, pero no está muerta. Y, y realmente esto solamente puede suceder cuando el creyente expresa su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y allí eso exclusivamente, usted no le anexa nada a eso. Su mente, su corazón, su alma, su espíritu está anclado hacia Cristo y este crucificado y solamente eso. La naturaleza pecaminosa será dormida en este sí, caso. exacto. Y lo explicamos de esa manera, de la mejor manera posible. Y esto le da al individuo la libertad de crecer en lo que Cristo ha provisto para él en la cruz. La iglesia moderna, como la santificación, la iglesia moderna no conoce nada sobre la naturaleza pecaminosa. Yo miro mi vida, tal vez yo no soy un buen ejemplo, pero en la pequeña iglesia que yo me congregaba, el pastor era un hombre de Dios. Realmente que lo era, ya él está con el Señor, pero nunca escuché un mensaje, ni siquiera un sermón sobre la naturaleza pecaminosa. Aún leyendo cientos de libros, nunca leímos un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Así que la mayoría de la iglesia no saben de qué se está hablando. Sí, bueno, la naturaleza pecaminosa es un término teológico utilizado por la escolaridad todo el tiempo. Naturaleza pecaminosa, presencia interna, también conocido como el antiguo hombre. Esos términos son mencionados, pero la enseñanza que menciona la presencia del Antiguo Testamento en el creyente y cómo vivir por encima de su influencia no existe. No, y si hay algo allá afuera, la mayoría del tiempo tiene que ver con la obra humana o con la obra del cristiano para poder callar este poder, esta entidad que vive en la Ujú. gente. Y no lo podía hacer. No podemos. Algunos dicen que ahora como, bueno, ellos leerían Romanos 6 y yo he leído a los eruditos, especialmente de la tradición reformada, que tienen más cercano el entendimiento en cuanto a la tradición pentecostal con respecto a la naturaleza pecaminosa. Ujú. Así Pero, es, realmente así es. una vez más, la idea es que ahora que sois libre de la naturaleza pecaminosa, no hay que pecar. Y una vez más, la fuente para vivir libre de la naturaleza pecaminosa cae bajo las acciones del creyente y no es cierto. Debe caer bajo la fe, el objeto de la fe. Eso es lo que falta aún de nuestros hermanos reformados y yo tengo un alto respeto por sus enseñanzas en Romanos 6. Pero aún así, al mismo tiempo, eso es lo que falta. Usted tal vez leyó algunas de las otras piezas, pero de hecho, honestamente, en Doctrinas de la Biblia, escrita por Myron Pearlman, él trata con la naturaleza pecaminosa por ese nombre y trata con el medio apropiado y correcto de cómo debe de eh, tratarse. Y eso fue escrito en 1937 y eso me muestra a mí que aun cuando la información está fuera, si no somos conscientes de la necesidad de entender a Cristo y el crucificado, Ujú. nosotros rápidamente nos iremos a las obras humanas y cuando lo leamos ni siquiera lo vamos a entender. Hay un mayor enfoque en las acciones, como por ejemplo la acción del pecado, no tanto el principio del pecado. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo sé? Bueno, la iglesia moderna que yo estudié en los últimos 20 años está enfatizando cosas como cambiar los hábitos,
Así que si podemos cambiar las actividades diarias y los hábitos, después de 21 días la persona dijo, vamos a tener nuevos hábitos que van a vencer esos malos hábitos, sin entender el poder del pecado. Que Pablo dice, o no Pablo, pero en la Biblia Pablo escribiendo a Corintios dice que la fuerza del pecado es la ley. Y un individuo que está cometiendo acciones de pecado, si simplemente tratamos con los síntomas y le damos una ley para vencerlo, de hecho los vamos a poner en una rueda y van a continuar esa actividad de pecado porque ahora la naturaleza pecaminosa está activa en sus vidas. Y por eso el pecado es una transgresión de la ley. Obviamente, John estaba refiriéndose a la ley de Moisés, pero realmente es cualquier ley. Si ponemos una ley, no cumplimos esa ley, vamos a ser transgresores. Y esa palabra pasha en el hebreo tiene un gran significado. Transgresar en contra de Dios, es decir, tengo un compromiso de no hacer algo que le he prometido a Dios y fallo en hacerlo, sea algo que yo hago o que Dios haya recomendado, le fallamos a Dios y esa naturaleza pecaminosa es el engaño. Cuando la naturaleza pecaminosa cobra vida, nos engaña y entramos en el ciclo del pecado. Así que la respuesta es entender el poder del pecado, pero también reconocer y entender que la única victoria que Dios tiene sobre eso, que fue la fe en la cruz de Cristo. Sí, Estás en lo cierto. El problema es el pecado. Le podemos llamar esto, aquello, lo demás, pero va claramente que el pecado es el problema. Y la única solución, ese es el punto número 2, la única solución es Jesucristo y este crucificado. Y número 3, que nuestra fe esté anclada allí. Y realmente esa es la única llave que abre la puerta y, y bueno, lo cierra al punto sí. donde ya no puede salir de allí. Y, y no es nada simple, no es algo difícil, no es difícil entenderlo, pero ejercemos la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantenemos en esa capacidad. Es la manera como vivimos y digo yo esto todo el tiempo, así que disculpen mi tanta repetición, ¿cómo lo digo? Repetición, Bueno, sí. sí, esa Vuélvelo a repetición. decir, por favor. Ajá. No lo podemos decir lo suficiente. Pero, Señor, mi fe está en ti lo que Sí, hiciste por nosotros en la cruz, no está en mí o en ninguna otra persona, ni siquiera está en la iglesia o en sus rudimentos, ceremonias, ritos, sino que está exclusivamente en ti y yo disfruto decir eso, porque es que allí está mi fe. Y yo he tenido mi fe en Jimmy Swaggart y eso no funciona, no sí. funciona. Realmente usted trata de operar en victoria y refiriéndose al yo y usted no va a sobrevivir. La esclava tiene que ser echada, Así tiene es. que irse. Entonces lo que John está diciendo es absolutamente correcto, que no solo se trata de los actos de pecado, pero de dónde vienen los actos de pecado. Así El es, corazón sale, es lo que dice la Biblia. así es. Entonces, ¿cómo cambia el corazón? Cambia por la dirección de la fe, el Mm. objeto de la fe. Eso controla lo que hacemos. Exactamente, el blanco de nuestra fe es el aspecto más importante de la vida cristiana, es el blanco correcto de nuestra fe. Sí, Dios, caminamos por, Tenemos que entender que debe de ser una fe en el objeto correcto. caminamos por fe, así es. Dios escogió o sacó esa humanidad en la cruz, el pecado, y no debe continuar corrompiendo. Si uno abre esa llave, mientras que el Espíritu Santo está limpiándonos, no es un buen lugar donde tenemos que estar o donde podemos estar, pero la iglesia moderna, utilizando la psicología, pueden arrojar un montón de diagnosis diciendo que están haciendo esto, esto y aquello. Señalar el pecado no es el problema, entender cómo la persona peca es el problema. Pero si les mostramos cómo Cristo a través de su muerte en la cruz derrotó el poder del pecado, ese individuo ahora ya no tiene que vivir una vida de arrepentimiento por sus acciones. Pueden poner su fe y, como lo hemos dicho muchas veces, es la renovación de la mente y eso debe ser nuestra posición base, y al profundizarnos más en el Señor, eso se convierte más en nuestro estilo de vida. Ya no corremos diciendo, bueno, tenemos que solucionar el problema, sino que descansamos en el Espíritu. Decimos, Señor, yo no puedo, regresando a lo que Él hizo en la cruz, tenemos que obrar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros.
Yo no entiendo cómo los predicadores deben de ser llenos del Espíritu Santo y van a aceptar la psicología humanista. Yo no entiendo eso. Realmente eso para mí no tiene sentido porque todo lo que tienen que tener, si tienen algún tipo de medicamento que va a hacer algo, es una cosa, pero si no, hablar es lo único que pueden hacer, hablarles. ¿Correcto, Dave, o no? Básicamente sí. Entonces yo creo que ahora, hoy día, algunos estados o psicólogos pueden recetar Medicamentos, sí. medicamentos, ¿no? Pero eso solamente es un poco aquí y allá. Pero si la respuesta está en lo que nosotros hacemos, Cristo no necesitó morir en la cruz entonces. Él tuvo que morir en esa cruz. Pero si la respuesta está en nosotros, No sí, hubiese no hubiera tenido que tenido que hacerlo. hacerlo. Somos individuos con buenas intenciones, salvos, nueva naturaleza y quieren agradar a Dios. Si alguien dice necesitan hacer esto y ellos lo hacen, piensan que va a mejorar su relación con Cristo. Lo siento, pienso que es verdad con muchos individuos que están en el campo de la psicología o en algún tipo de consejería como solución. Ellos quieren hacer algo para ayudarle a alguien. Ellos duelen por ver a la gente sufrir, pero si no entienden la manera correcta, realmente no van a ayudarles. Van a estar dañándolos, de hecho, pero creo que sus intenciones son buenas y la idea de que queremos hacer algo acerca de ello. Pero el hecho es, hermanos, saber que porque este mensaje no se ha enseñado, sí, como dijo Loren, está en libros de enseñanza y hay individuos, y yo he leído tras algunos eruditos, eh, como el doctor Frankenbaum, que entiende, Doctor, el ¿quién? doctor Frankenbaum. ¿En serio ese es su nombre? Ese es su nombre, Arnold Frankenbaum. Cherokee también dice. Lo que quiero decir es que Lo conoces muy bien, me imagino. el entendimiento de la naturaleza pecaminosa y el entendimiento de entenderlo correctamente está en la erudición. Pero si no se predica en el púlpito consistentemente y se hace consistentemente, no solo por uno o dos por aquí o por allá, sino por todos, es un mensaje muy difícil en cuanto a que no se puede, ¿cómo lo puedo decir? Miren cuánto hemos estado enseñándolo nosotros. Yo he estado aquí desde 1999 y hemos estado enseñando el mensaje de la cruz desde ese tiempo repetidamente. Sí, gracias a Dios, gracias a todos ustedes tenemos una mejor explicación en cuanto a desglosarlo de una manera más clara, pero ¿cuántas personas lo han escuchado o lo han entendido? Porque al crecer la cadena más lo escuchan, pero si no se predicara a diario, si no se enseñara a diario, si no se explicara a diario, creo que no tendríamos la audiencia que tenemos. La iglesia moderna, John, no entiende el blanco correcto de la fe. Precisamente. Y la fe para la mayoría en la iglesia es algo nebuloso, simplemente nebuloso. Es algo que no pueden tal vez entender. Y bueno, yo creo a Dios. Bueno, el diablo le cree a Dios y tiembla. Es lo que dice la escritura, sí. Pero eso no dice mucho realmente. Pero nosotros entendemos que es Cristo y este crucificado. Allí debe de estar nuestra fe. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Como Dave dijo momentos atrás, ah, si, si la psicología pudiese conseguir resolver ese problema, Jesús no hubiese tenido que ir a la cruz. Él tuvo que ir a la cruz porque el hombre no tiene soluciones para su problema, ninguna en lo absoluto. No se puede legislar ni convencer al corazón a obedecer a Dios. No funciona. Lo que el hermano Smith mencionó hace unos momentos es que hay una necesidad de un cambio de corazón y que aprendamos la lección de la que estamos hablando claramente en la experiencia del nacer de nuevo. Cuando el creyente acepta a Jesucristo en su corazón y en su vida, cualquier pecado que los hubiera quebrantado, yo sé que para mí el alcohol fue lo más grande, era lo que todo el mundo me estaba diciendo que era mi problema y era lo que yo estaba comenzando a identificar como mi problema. Estaba destruyendo mi vida y ahora obviamente habían problemas más profundos que estaban dentro de mi corazón, pero yo no lo sabía. Había un pecado que me estaba quebrantando y me estaba acercando a Cristo y cuando yo llegué a Él, es todo lo que yo sabía. Yo le pedí a Dios que me libertara del alcohol y del tabaco y cuando lo hice, cuando yo puse mi fe en Jesucristo, cuando puse mi fe en el Evangelio, Él me libertó de esa atadura en mi vida. Y
Él me libertó de otras cosas, pero Él sí me libertó de esa cosa que me estaba quebrantando y me estaba atrayendo a Él. Así que en aquel día yo aprendí una lección muy importante que es esencial para mi necesidad continua de cambio en mi vida. Yo tenía un problema dentro de mí que no podía yo expresar, no podía yo ser libertado. Eso, de eso, al obrar o al hablar o buenas obras que yo pueda hacer para poder hacer que eso desaparezca. Necesito yo un evento sobrenatural que suceda en el corazón, dentro de mi corazón, y eso nunca cambia para el creyente. Cada vez que se enfrentan a un nuevo pecado dentro de su corazón, en su vida, esa misma verdad que se llevó a cabo en la experiencia del nacer de nuevo jamás cambia. Yo necesito una obra sobrenatural lograda en mi corazón. No puedo hablar para vencer, no puedo confesarla ni legislarla, suficientes obras para poder sacarla de mi ser. Necesito una obra sobrenatural que suceda dentro de mi corazón. Así que significa que tengo que regresar al mismo método que, que usé cuando vine a Él, ese mismo quebranto, esa misma humildad, ese mismo objeto de fe. Eso es lo que es esencial para que yo pueda ver ese problema, para que pueda corregirse ese problema. Necesito una obra sobrenatural dentro de mí. No hay nada que yo pueda hacer para poder hacer eso posible. No. Así que es Así algo continuo, Absolutamente, cada día de mi un vida estilo de vida. necesito acercarme a Dios de esa manera. ¿Sí? Es muy progresivo. Hay mucha gente allá afuera que están comenzando a entender eso y se requiere de tiempo. Se requiere de tiempo aprender. El hermano Larson ha mencionado esto mucho. Aprender a depender de Cristo. Así que sí, es progresivo. Es algo que yo tengo que aprender a hacer todo y cada día de mi vida. Discúlpame John un había momento, por favor. ¿Aprendió a hacer qué? Sé que lo dijiste, pero explícalo, Sí. por favor. Aprender a guardar mi fe completa y totalmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí está. Muy bien. Es descansar en la obra consumada de Cristo que me da el acceso a la obra del Espíritu Santo de una manera muy consistente. Directo al blanco. Muy bien. Adelante, Lauren. No, para nada. Todos estamos añadiendo, pero John mencionó esa fuente de agua. Yo utilizo esa ilustración que he utilizado antes. Cuando yo era un joven de 20, 25 años, yo construía piscinas, así que era nuestra responsabilidad en Tennessee construir esas piscinas y cuando ya está todo bien, la gente quería meterse. He utilizado mucho yo esa analogía con la piscina. El corazón del hombre es como una piscina con agua cristalina. Cuando el Señor nos lava y nos limpia, pero en la caída es como que un vecino pasa una pipa con sus aguas negras y las echa No, no dentro creo que de va la a piscina. funcionar así, ¿no? Las echa a la piscina. ¿Qué le haría eso a la piscina? La corrompería. La piscina representa el corazón del hombre. La única manera de limpiar ese corazón, la única manera de limpiar esa piscina es primeramente poner una fuente, una llave y cerrarla. Eso es lo que sucedió cuando usted y yo fuimos salvos. La naturaleza pecaminosa representa el fluir del drenaje de Satanás al corazón del hombre. Y si usted quiere limpiar esa piscina, usted tiene que detener el contenido de seguir vertiéndose. Cuando somos salvos es lo que significa detener la naturaleza pecaminosa. El Señor viene, pone esa llave y el fluir del drenaje ya no puede seguir entrando. Luego el Espíritu Santo puede comenzar a limpiar y a remover aquellas cosas que necesitan ser removidas. Pero solamente si el objeto de fe de la persona permanece en Cristo y lo que Él ha hecho. Si cambiamos el objeto de nuestra fe, literalmente, y una vez más es por ilustración, la llave que abre esa fuente de drenaje es abierta otra vez y comienza a entrar a la piscina. No me importa quién sea usted, no hay manera de cómo usted puede cerrar esa llave y no hay manera de cómo usted puede limpiar la piscina, no hay manera de cómo usted con una llave abierta puede limpiar esa piscina por las obras. La única manera cómo puede ser efectivo eso es poniendo la fe. Uno tiene que parar ese detener fluir. el fluir. Es lo que hizo la experiencia
del nacer de nuevo hizo. Esa experiencia detuvo el fluir del drenaje y después Dios comienza a obrar porque su fe está en Cristo. Usted no lo está haciendo, el corazón del hombre comienza a ser cambiado, tal como el mío y tal como todo ser humano. Mientras que nuestra fe permanezca en Cristo y el crucificado, esa fuerza de corrupción al Espíritu Santo elimina el impacto de la fuerza de corrupción. Pero no es un hecho que una gran parte de la iglesia no entiende eso, que simplemente hay ignorancia. Ignorancia, sí, pero miren qué pasa. Uno viene a Cristo, esa fuente, esa llave por la ilustración se cierra y Cristo comienza a hacer la obra. Uno comienza el objeto de la fe y Tienen esa un válvula problema. vuelve a abrirse. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué no puedo vivir para Dios? ¿Por qué estas cosas no cambian? ¿Por qué no puedo ser cambiado a través de psicología? ¿Por qué no puedo cambiar a través del esfuerzo humano? ¿Por qué no puedo cambiar a través de actividad religiosa? Porque las leyes espirituales van a prohibir al individuo de hacer eso. Hago la pregunta, pero ¿una sección de encuentros resuelve el Abriría problema? la válvula grandemente porque ahora su fe está en una sesión de encuentro. Yo no tengo problema sentándome con una persona que esté luchando con pecado y hablar con ellos acerca de la respuesta por su pecado, pero la respuesta no se va a encontrar en una sesión de grupo en la que todo el mundo habla de su pecado, lo escribe en una hoja de papel, lo arroja, lo avienta en el océano. Eso simplemente es abrir la válvula, no es confiar en Cristo y lo que Él ha hecho. Cualquier intento de cambiarnos nosotros mismos fuera de fe en Cristo y el crucificado va a hacer exactamente lo contrario. Va a abrir esa válvula y la naturaleza pecaminosa comenzará a impactar y el servicio de limpieza que Dios ha implantado en el corazón del creyente es puesto a un lado y no puede funcionar. Le voy a hacer esta pregunta a Dave. ¿Es tal que el problema persiste porque, porque el mundo de la iglesia, el mundo religioso, no recurre a Jesucristo y este crucificado? Y no saben otra cosa, no conocen otra cosa, así que ellos van a hacer lo que esté allí y la psicología está allí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces no suple la necesidad. Bueno, tiene que hacer algo. Realmente el problema, la persona tiene problemas y en realidad no es algo que está en la mente de alguien. Y creo que lo que estoy tratando de decir, si recurren a la psicología humanística porque no saben qué otra cosa hacer. Sí, absolutamente, junto con otras cosas. Y yo creo que esa es la razón por qué es tan prominente en la iglesia el día de hoy. No saben y no entienden cuál es la verdadera respuesta. Así que están tratando de hacer algo. La gente pone mucha confianza en pastores y líderes espirituales porque esperan que ellos sean expertos en estos temas. Así es. Y cuando ellos están viviendo un problema, van a confiar que su pastor tiene la solución. Y si lo que ese pastor les está dando es psicología en esa forma o alguna otra forma de sistema de obras para ver ese problema resuelto, ese problema de pecado, van a vivir el problema empeorando. La Sí, razón por la cual recurren a la psicología o a esos sistemas es porque ellos confían en su liderazgo que les guiará a un blanco correcto de fe. sí. Eh, Ellos dicen ser expertos Sí. y tienen también la educación especializada y yo sé qué hacer, yo sé qué decirles que deben hacer para vencer ese problema. Suena algo científico Pero no es una ciencia. y si se acepta ampliamente por las masas, mucha gente es más elemental. Hay lugares que no le llaman una ciencia. Absolutamente, claro. Realmente no es una ciencia. Si usted compara las características de una verdadera ciencia
La psicología no es una ciencia. Es ciencia ficción realmente, pero si es algo aceptado ampliamente, que por eso esos grupos pequeños tienen tanto éxito. Ellos están envueltos en diferentes grupos que vinieron en los 50, 60 y 80, porque se puede unir un grupo de personas, los puede persuadir a través de intimidación a aceptar el resultado de lo que el grupo representa. O estás diciendo que esos ¿Es que funciona encuentros fueron todo eso? parte. Ese concepto fue parte de eso. Era más para llevar a la persona a pensar en cómo se sentía de algo en lugar de entender algo fundamental. Lo que hablamos aquí es el poder de Dios, y esto es lo que la iglesia no ha entendido en su historia. El poder de Dios obra y opera a través de la cruz. El Espíritu Santo obra a través de la cruz. Eso es una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y hemos tratado de modificar el comportamiento, hemos castigado a la gente y hemos torturado a personas por actividades que ellos han estado haciendo como resultado de la naturaleza pecaminosa. La iglesia ha hecho todo lo posible a lo largo de los años y ahora ha aceptado la psicología, que de hecho pone a ese individuo como víctima y no tiene a ese individuo buscando liberación, sino más bien alivio. Y hay una diferencia entre alivio y ser libre, ¿no? Ahora yo puedo manejar el problema, pero ser libre por su poder lo remueve. Y hay personas que luchan, por ejemplo, con el alcohol, como Paris lo vivió, y Lauren y otros. Sea alcohol, cigarrillos, las drogas, sea lo que sea, hay una adicción física a estas cosas, hay un deseo por ellas, y simplemente porque no tenga la bebida y el deseo, eso le va a atormentar a una persona durante años. Yo hice un estudio bíblico al lado de un grupo de alcohólicos anónimos y vi a estas personas confesando que todavía eran alcohólicos después que no habían consumido alcohol durante 4, 5, 6, 7, 8 años y estaban luchando. Hablé con algunos de ellos, luchaban con ese deseo. Así. Así Sí, que amén. trataban de manejar esto. El deseo estaba presente, hermano Swagger. La naturaleza pecaminosa todavía lo quería. ¿Y cuánto tiempo pueden soportar eso? Ese es el problema, es que miserablemente están viviendo esa Problema de tentación, compulsión. ¿no? Un problema de compulsión. Buscan alivio y eso es todo lo que la psicología del mundo puede hacer. Tal vez por un corto periodo de tiempo aliviar a alguien, pero no los liberta. Pero a eso se le llama éxito. Así es, exactamente. Y no voy a entrar en ello, pero Pero lo que usted está diciendo es correcto de Alcohólicos Anónimos. Muchos dejan de beber por causa de esas reuniones y cómo son programadas, pero el deseo, mire, mi deseo, mi nombre es Dave Smith y yo soy un alcohólico. Así se presentan ellos mismos en esas reuniones de Alcohólicos Anónimos. No he estado bebiendo varios por ese años. tiempo. O nunca llegan al punto donde dicen, ya no tengo ese No, deseo. pero la Biblia dice, tales erais algunos de ustedes. Así es. Si el Señor nos liberta, seremos libres. Pero si vamos a la pregunta original, en los 50 y 60, 1950 y 60, la iglesia, buscando una respuesta al pecado, se convirtió en la psicología. Y John dijo algo en la programación de la semana pasada que realmente me llamó la atención. Dijo, la psicología es la religión del humanismo secular. Sin embargo, ahora la psicología es la religión de una gran parte de la iglesia. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el proceso de Dios. Definitivamente no se alinea a la respuesta que Dios le dio a usted cuando le dijo la respuesta que busca se encuentra en la cruz. La respuesta que busca se encuentra solamente en la cruz y ese es el sistema de Dios. Este otro sistema está envuelto en la posición de Dios en la mayoría de la iglesia. Ha reemplazado a Dios, que fue su intención. Sí, Nos amén. damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero si vemos la influencia aún de el conocimiento universitario cristiano, va a tener que decir que estoy en lo Sí, correcto. sé que tiene la razón. Bueno, sé que Sí. así es. Tenemos que ir a la pausa en este momento y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio.
Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos creer en la psicología y la Biblia a la misma vez? No. Es un sistema hecho por el hombre contrario a la palabra de Dios. Bueno, y entonces, ¿dónde deja eso a muchos Exacto. individuos en las iglesias? Sí. Lo sé. Hemos hablado con el doctor Gray. Quisiera que estuviera él aquí porque yo he hablado con él personalmente. En sus años de instrucción, que fue en los 60s, habían hombres honestos como Dave ha testificado que se involucraron con la psicología, que pensaron que iba a ayudar, y entonces la enseñanza era mezclarla con la Biblia y todo iba a ser basado en Biblia y conectado a la Biblia. Pero cuando usted añade un poco de levadura, Eso es. con el tiempo la levadura Rompe le toda dará la- toda la sí. masa. Y hoy el entrenamiento y la instrucción en la psicología no tiene la mentalidad que tenía cuando él estaba siendo instruido. Todo es un género distinto. Completamente diferente. Ahora es lo que Pérez acaba de decir, que nosotros somos los expertos y la Biblia realmente es adyacente a nosotros. No hay fe en la Biblia. La Biblia no es la única fuente de información legítima. Bueno, van a decir en esa Biblia cosas que son verdad. Bueno, me temo que eso es verdad en toda la erudición el día de hoy. Es muy difícil encontrar a gente que no está cuestionando la Biblia Criticando por la diferentes Biblia, sí. razones. Bueno, nosotros vemos la psicología. La psicología tiene muchas ramas. La psicología es una expresión realmente muy amplia que usamos para esa disciplina. Pero, por ejemplo, la religión, bueno, puede haber un pentecostal y puede tener lo que llamaríamos una iglesia alta. Ambos están bajo la religión, pero lo manejan de una manera distinta. El problema es que tratan con los síntomas y nunca llegan a la raíz. Y lo único que pueden hacer para llegar a la raíz es el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Así Calvario. es, sí. Es como tratar de ir vamos a decir, a un jardín. Yo trabajé en jardinería y teníamos que limpiar jardines. Ahora, usted puede rasgar la superficie y poner un poco, y se ve muy bien, se ve como que ha hecho su trabajo. El problema es que si no va a la raíz de esa hierba mala, y por eso es que muchas de las ciencias sociales no lo hacen, no van a la raíz, se van al síntoma y no llegan a la raíz. Si realmente va a ser efectivo, usted tiene que manejar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y llegar a esa raíz para que Sí. entonces no continúe volviendo. Correcto. ¿Mm? Y una vez más, mire, yo sugeriría, lo hemos dicho que la psicología trata con síntomas, pero yo no creo que hay una tasa de éxito No, con los no. síntomas. Por eso es que la gente se queda bajo ese cuidado toda su Exacto, vida, sí. porque Ese no tiene mucho dinero funciona. también. Lo he dicho anteriormente, es seguridad de trabajo para Sí, ellos. amén. Permítame hacer esta declaración. La mayoría de gente involucrada en la psicología no cree que este libro es suficiente. Y tienen que añadirle algo. Si ustedes llegan a la raíz de lo que ellos creen ahora, algunos lo ignoran y no lo entienden, como yo, pero tienen buenas intenciones. Sin embargo, si continúan haciendo eso, van a tener que terminar diciendo que este libro no, y yo tengo que añadirle algo. Bueno, nosotros decimos que cuando usted va a la raíz de ello es pecado. Ahora, muchos dirían esto y no son hipócritas, van a decir, hermano Swagger, yo no sé lo que estoy haciendo que puede llamarse pecado. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Y lo que ellos no entienden lo que es el pecado, lo que no es de fe es pecado. Sí.
Correcto. Pero yo creo que tampoco entienden qué es lo que estábamos discutiendo anteriormente, que cuando cambiamos el objeto de nuestra fe de Cristo a la psicología, Es pecado. abrimos esa fuente del pecado. Pablo dice que si yo vuelvo a edificar las cosas Lo que que yo destruye. destruyo, él tuvo su fe en lo que él hizo. Su progenitura se puede ver todo en Filipenses 3, en los primeros versículos. Si él mantiene su fe en eso o cambia su fe a eso otra vez, entonces los problemas comienzan a reinar en la vida y en el corazón del individuo. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, estas personas, y Pablo está hablando de esto, son de Gálatas Sí, y realmente de la manera como Pablo lo está tratando, lo que ellos han aceptado es pecado, ¿no? sí, mezclar cualquier cosa con Cristo es pecado. Y específicamente donde estamos, no importa la razón por la cual lo hemos aceptado, sea que lo hayamos hecho por una razón monetaria o porque genuinamente pensamos que iba a ayudar a las personas, no importa. Usted tiene que, la mujer y él tiene que ser, la esclava tiene que ser echada. La doctrina, la enseñanza, los conceptos tienen que removerlos. Si no Si es no es así, es pecado. pecado. ¿Cuántas veces tratamos de cubrir? Repítalo. ¿Cuántas maneras tratamos o cuántas veces tratamos de cubrir el pecado con Yo pecado? creo que todo el tiempo. Sí, no sabíamos que nuestro intento de vencer las cosas a las que nos enfrentábamos Así era es. pecado porque éramos honestos en nuestra intención, pero solamente hay una ruta para la salvación. Solamente hay una ruta para la vida cristiana Ujú, victoriosa. así es. Y eso es fe en Cristo y Él crucificado Crucificado. exclusivamente. Así es. Es tan exclusivo como la salvación de una manera. Jesucristo es el único camino, la vida y la salvación para salvación, y es el camino, la verdad y la vida para la vida victoriosa. No hay variaciones, no hay sendas diferentes, es un camino angosto y único y singular, así que la única senda que producirá lo que nosotros como creyentes deseamos es esa senda, Bueno, y pocos son los que lo hallan. bueno, nuestro deseo de ser aceptados, hemos comprometido nuestra posesión y hemos incluido lo secular tratando de tratar con lo espiritual. Y eso no se puede hacer, usted no puede cubrir sino a través de la sangre de Jesús y la obra terminada en la cruz. Así- Entonces lo que vamos a tener que hacer primeramente, antes que nada, porque yo sé que la psicología cambia las palabras, por ejemplo, si hay problemas de ira es algo biológico, es una enfermedad, es también algo asociado con su ambiente en el que usted creció. Usted no puede evitar ser de esa manera por la manera como usted creció. Así que una de las cosas que vamos a tener que hacer primeramente es identificar la ira como pecado. Vamos a tener que admitir que la ira es pecado, que la concupiscencia y el adulterio son pecado. Que sea lo que sea que el individuo esté luchando, que la Biblia llame pecado, vamos a tener que cambiarle la etiqueta e identificarlo por lo que es, porque hasta que nosotros identifiquemos lo que es, realmente no vamos a poder aceptar la solución correcta. Si lo llamamos pecado, si lo identificamos como pecado y regresamos a la Biblia, lo que aprendemos es que lo único que jamás ha tratado con el pecado Sí, fue la sangre de Jesucristo en la así cruz del es. Calvario. Así que vamos a tener que reidentificar y etiquetar que es un problema de pecado, de concupiscencia. Es más que un problema, Más es un una problema. inclinación pecaminosa dentro de uno Ujú. que no está en línea con el carácter de Dios y viene a airar a Dios. El pecado lo aira. Leyendo a un pastor recientemente, lo dijo y muy correctamente, que realmente si hubiese habido alguna otra manera de tratar el problema del pecado aparte del Calvario, el Señor lo hubiese hecho. Así El es. Calvario fue tan horrible, tan terrible que realmente no se podía describir. Sí. Y la única razón por la cual Dios lo permitió
lo demandó realmente, es porque no hay ninguna otra solución para el pecado. Entonces lo que está diciendo es completamente correcto. El hombre ha redefinido los problemas. Ujú, así es. Entonces no son definiciones bíblicas. Si usted redefine el problema, redefine la solución. Y llegará a la solución correcta, porque Si usted regresa. no creo que exitosamente usted puede redefinir el problema. Tal vez lo haga para su propia satisfacción, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Exacto, exacto. Necesitamos definiciones bíblicas de lo que los problemas son. Los predicadores van a tener que llamar el pecado, pecado una vez Sí, más, no un problema, no esto es lo que te ha sucedido por el ambiente o es algo genético, biológico, no lo puedes evitar. Vamos a tener que llamar el pecado lo que es, y es pecado. Entonces el alcoholismo no es una enfermedad, es pecado. Escuché a un psicólogo en un video recientemente que dijo, la verdadera epidemia en la nación no es la salud mental. La verdadera epidemia, era un psicólogo, dijo, la verdadera epidemia es la psiquiatría. Es que todo ahora es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, la ira es una enfermedad, esto, aquello. La verdadera epidemia no es la salud mental, es la psicología en la sociedad. Entonces, una vez más, los predicadores van a tener que aprender, reidentificar el problema por lo que es. Si es pecado, si usted puede llamarle pecado, podemos encontrar una solución bíblica y es lo que Sí, Cristo hizo en el exactamente. Calvario. Muy bien, el versículo 1 en el capítulo 5 de Gálatas, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fuimos libres y se refiere aquí a la libertad para vivir una vida santa al evidenciar la fe en Cristo y la cruz. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. El abandonar la cruz y entrar en la ley de ningún tipo garantiza esclavitud una vez más a la naturaleza pecaminosa. Ahora, realmente esto es lo que hemos estado diciendo. Esta gente, si volvían a la ley, realmente ellos estaban en ley ya y estaban pecando, ¿no? Sí, correcto. Entonces uno deja la libertad por la atadura, removiéndose uno mismo del sistema de la gracia. Eso es en esclavitud, Sí, ¿no? la atadura de la que se está hablando aquí en el primer versículo es específicamente fe en la ley mosaica o obediencia a la ley mosaica. Pero muchos no soñaban llamar eso Correcto, pecado, porque ¿no? viene de las escrituras. Pero es pecado. Es pecado. ¿Y por qué es pecado? Bueno, una vez más viene a violar la relación con Dios. La relación con Dios es Pero la ley de Moisés no violó durante esos 1600 propiamente años. interpretando la ley de Moisés nos dirigía a Cristo como el Mm. medio del problema del pecado respondido. Nunca fue la respuesta misma. La ley era nuestro ayo para dirigirnos a Cristo. Y una vez que nosotros somos dirigidos a Cristo, ya no estamos bajo ese ayo, sino bajo Cristo. Cristo provee la victoria y todo esto como resultado de la fe de una persona centrada en Cristo y lo que Él Ujú. hizo por nosotros en el Calvario. Estoy tratando de hacer el punto y no quiero exagerarlo. Quiero decirlo de esta manera, que si no es Cristo y este crucificado es pecado. Entonces, la mayoría de los judíos estaban haciendo solamente, cumpliendo las rutinas de los sacrificios y las fiestas. Pensando que era suficiente, ¿no? Exacto, sin hacerlo por fe en lo que ellos representaban que era el Mesías venidero. Bien, entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es pecado en el Exacto, corazón y la vida de estos sí, de Gálatas. sí, es pecado por regresar a la ley y dependiendo de algo que no establece la libertad del pecado, libertad de la pena del pecado o libertad de el dominio del pecado. Así es, muy bien. Pero si nosotros no echamos la esclava, vamos a caer en esclavitud, ¿no? Sí, correcto. Y una vez más, es la idea de que yo trate de lograr algo que Cristo ya logró. Cuán ridículo. Y podremos, Y no lo no, podemos no se puede. hacer. Ahora, yo sí quisiera enfatizar esto. Para comenzar, dice, estar firme con la libertad, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. En la salvación,
en el momento de la redención, la nueva creación se convierte no en una criatura atada, sino en una criatura que tiene libertad del poder del pecado. No solamente la pena del pecado, sino también el poder del pecado, y allí está nuestra libertad. Y se nos da esto en el momento en el que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por esto es que en mi caso, y en el caso de Pérez, todos los demás eran perfectos, pero nosotros dejamos las drogas, dejamos el alcohol, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino porque fuimos hechos libres por nuestra unión con Cristo. La naturaleza pecaminosa, su influencia fue detenida, morimos a la naturaleza pecaminosa y vivimos para Dios. Todo eso como resultado de poner nuestra fe simplemente en Cristo. Entonces, todo y cada creyente ha sido libertado de la pena de su pecado y del dominio de los pecados. El poder del pecado. Es el momento de la redención, pero ahora necesitamos aprender a caminar y vivir en esa verdad y convertir nuestra fe de Cristo a otra cosa. Y si hacemos eso, eso es atadura. Como se ha dicho, la justificación nos liberta de la penalidad del pecado, mientras que la santificación nos liberta del poder del pecado. Sí. Y ambos eventos sucedieron en la salvación. Así es. Ahora aprendemos a caminar en la justificación sin ser condenados por nuestros fracasos y aprendemos a progresar en la santificación aprendiendo o más bien aplicando la verdad que ya conocemos a nuestro problema de pecado que surge en nuestra vida. Esta es la única respuesta Así al pecado, es. no hay otra. Es la única. Se nos terminó el tiempo y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que se han dicho cosas que eran necesarias y nosotros continuaremos en esta vena en la próxima programación. Así que no se lo pierda. Les amamos, lo digo de todo corazón. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.